de alimentos, higiene y seguridad industrial, vamos a continuar con la segunda y última parte del tópico relacionado con las enfermedades transmitidas por los alimentos, las ETAs. En la clase anterior comenzamos por los agentes bacterianos, los cuales fueron Brucella, Campylobacter, Clostridium botulinum y Clostridium perfringens. En esta clase vamos a continuar con los siguientes agentes bacterianos, los cuales son Escherichia coli. La Escherichia coli, o conocido comúnmente como E. coli, es un bacilo gram negativo, perteneciente a la familia de las enterobacterias. Es el coliforme más común, el coliforme estudiado más común presente en el intestino grueso de los humanos. Algunos síntomas que ocasiona la ingesta pueden ser diarrea dolorosa, expresión, fiebre, entre otras. La ruta más común de contagio es la ruta fecal oral, es decir, mediante la ingesta indirecta de las heces. En este caso, para evitar la ingesta indirecta de las heces humanas, el manipulador de alimentos siempre debe lavarse las manos adecuadamente antes de manipular el alimento y siempre que vaya y luego de que éste vaya al baño. Luego que éste vaya al baño, tienen que aplicar la correcta técnica de lavado de manos. Con relación a la técnica de lavado de manos, según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, recomienda los siguientes pasos para aplicar una técnica correcta de lavado de manos, las cuales son las siguientes. Primero se debe mojar las manos, e incluso algunos recomiendan mojarse parte del antebrazo, o el antebrazo completo hasta las manos. Aplicar suficiente jabón para cubrir toda la mano, frotar las palmas entre sí, frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa. Frotar las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Frotar el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la mano opuesta, manteniendo unidos los dedos. Rodear el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha, frotarlo con un movimiento de rotación y luego hacer lo mismo para el pulgar derecho. Frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuagar las manos, y en este caso estas se pueden secar. En el caso de que se sequen con una toalla, secarlas con una toalla de un solo uso, una toalla limpia. Luego pasar esta toalla para cerrar el grifo, ya que muchas personas cometen el error de que se seca con una toalla, hasta ahí todo bien, pero luego tocan el grifo. Entonces el grifo o la llave obviamente contiene bacterias patógenas, está contaminado. Entonces de nada sirvió la técnica exhaustiva de lavado de manos para que luego toquen con la mano desprotegida el grifo. Siempre se debe tocar con la toalla que se va a limpiar. En el caso de que sea un grifo automático, no se requiere el uso de toalla, o en el caso de que haya un secador automático, un secador de aire debidamente higienizado, no se requiere una toalla tampoco. Para evitar, digamos, que este contacto con el grifo, con la llave, muchas industrias han optado por un nuevo sistema que consiste en la apertura y cierre del agua de lavamanos mediante un pedal que es accionado por el pie. En el caso de la E. coli existen cuatro cepas de dicha bacilo gram negativo, las cuales son tenemos la EIAC, la E. coli enteroinvasiva, la EPEC, la E. coli enteropatógena, la ETEC, la E. coli enterotoxigénica, y la EG, que es la más grave, que es la E. coli enterohemorrágica, que causa diarrea con flujo de sangre. En el caso de la E. coli enteroinvasiva, causa lo que la enfermedad conocida como disentería basilar. La E. coli enterotoxigénica ocasiona lo que se conoce como la diarrea del viajero, y
sus síntomas son semejantes al cólera. En el caso de la E. coli enteropatogénica, es muy común en niños de 1 año o menores a 1 año. Y la E. coli enterohemorrágica, que es la más grave, puede estar asociada a carnes picadas, carnes de hamburguesas contaminadas con restos de materia fecal que contengan este patógeno. Puede dar ciertos síntomas como colitis hemorrágica, síndrome urémico hemolítico y púrpura trombocitopénica. Salmonella. La salmonella es un bacilo gram negativo que también pertenece a la familia de las enterobacterias. Al igual que la E. coli, puede contagiarse mediante las heces. Su vía también puede ser fecal oral. Sin embargo, también puede contagiarse mediante el consumo de carne que esté contaminada, o otro producto alimenticio que esté contaminado con el patógeno, dependiendo obviamente de la especie de salmonella, ya que hay salmonella enteritidis, salmonella choleraeus, salmonella typhi. Las fuentes de infección más importantes son la carne, el pescado, lácteos, marisco, verduras, mayonesa, agua y huevos. Los animales enfermos pueden diseminar la infección por los mataderos y plantas de elaboración de los productos cárnicos. En el caso de salmonella existen dos enfermedades muy importantes que hay que estudiar en lo referido a las ETAs. Estas son la salmonelosis y la fiebre tifoidea. La salmonelosis es aquella enfermedad que puede estar relacionada con la ingesta de carnes que no estén debidamente cocinadas, cuya cocción interna sea menor a 70 grados Celsius. Aquí están, en el caso de esta enfermedad, está muy asociado a lo que es la parte avícola, la carne de aves, de gallina, de pollo, que estén contaminadas que hayan sufrido salmonelosis. Carnes de aves que estén enfermas. La ingesta de estas carnes de aves enfermas pueden ocasionar la salmonelosis. También está lo que es el consumo de huevo. Digamos que como medida de precaución, siempre cuando se consume huevo, se debe antes lavar adecuadamente con agua y jabón la cáscara que lo contiene, ya que esta cáscara posee ciertas excretas de gallina que pueden, en dichas excretas pueden estar presentes salmonella, y más aún si la gallina poseía una salmonelosis anterior. Es muy importante que siempre cuando se va a consumir huevo, se recomienda no consumir el huevo crudo para evitar la salmonelosis, siempre a consumirlo cocido, y cuando este se prepare en la preparación del huevo, ya sea huevo frito, en forma de tortillas, en forma de huevos revueltos, nunca la cáscara debe tocar el preparado alimenticio, nunca. Siempre se debe tener que cuidado que la cáscara no esté presente en el alimento. Tenemos también lo que es la fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea es una enfermedad que, como dice su nombre, causa ciertos síntomas como fiebres. También puede causar náuseas, vómitos, dolor abdominal, somnolencia, y su evolución es de 2 a 3 semanas. Uno de los casos más comunes de la fiebre tifoidea se debe su nombre al seudónimo o sobrenombre que se le daba a una cocinera en Nueva York alrededor de los años 1900, cuyo seudónimo era María Tifoidea. Dicha cocinera era portadora de la Salmonella typhus. Era una portadora del patógeno, mas no sufría síntomas de la enfermedad. Ella no sabía que sufría fiebre tifoidea. En este caso, ella transmitía esta enfermedad por la vía fecal oral, es decir, que cuando ella iba al baño y hacía sus necesidades, no se lavaba la mano adecuadamente, y en sus uñas quedaban restos de materia fecal, trazas, y por muy pequeñas que sean las trazas, estas trazas de materia fecal al tocar el alimento automáticamente lo contaminan, y luego los consumidores, al ingerir dichos alimentos,
adquirían la enfermedad, la fiebre tifoidea. Esta es una enfermedad bastante grave, en que en ese caso hubo más de 45 casos de contagio y alrededor de más de 5 muertes. Esta es una enfermedad que, si no está tratada correctamente, puede llegar incluso a la muerte, igual que la salmonelosis. También ha habido muchos casos de muerte por la salmonelosis. Es por ello que es muy importante que el manipulador de alimentos siempre aplique la técnica de lavado higiénico de las manos siempre antes de manipular el alimento y cada vez que vaya al baño. Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus es un coco gram positivo presente en ambientes donde la actividad de agua es igual o mayor a 0,70, es decir, está presente en zonas húmedas. En el caso del cuerpo humano está presente en las zonas húmedas, en las axilas, dentro de la nariz, en donde haya vellos, piel, pelos, donde está presente granos, furúnculos, heridas, entre otros. Esta ocasiona una segregación de una toxina, en este caso llamada toxina estafilocóxica, en el alimento, la cual es termoresistente y solo se destruye por ebullición y una temperatura mayor a los 30 minutos. Puede ocasionar vómitos, dolores abdominales, diarrea ocasional. Los factores más importantes de contagio son los siguientes: personal con granos, furúnculos, infecciones del tracto respiratorio. Aquellos manipuladores que contengan un hábito de nariz, boca, oídos, cabellos, es decir, que están manipulando el alimento y se tocan la nariz, se rascan la cabeza, se tocan el cabello, se tocan los oídos, después vuelven a manipular el alimento. Estos son hábitos que no deben estar presentes en un manipulador de alimentos. Y también para prevenir esto, se suelen utilizar equipos de protección personal, como son para evitar el toque con el cabello. En este caso se utilizan gorros, también se utilizan tapabocas para evitar el toque con la boca y la nariz, entre otros. Las fuentes de infección más comunes están relacionadas con alimentos como productos lácteos, quesos, cremas, ensaladas, pastas, jamón, derivados de huevos y todo aquel alimento que el manipulador lo toque teniendo relacionado con todo aquel alimento en el cual el manipulador previamente se ha tocado alguna parte de su cuerpo, como la nariz, como el cabello, los oídos, y luego haya tocado el alimento. Yersinia enterocolítica. Este es un bacilo gram negativo, anaerobio facultativo. Posee una enterotoxina que es muy termoestable. Puede crecer a temperaturas de refrigeración, causa enterocolitis, dolor abdominal, diarrea y fiebre. La infección ocurre a partir de alimentos como la leche, carnes, especialmente la carne de cerdo, que no están debidamente cocidas, pescado, mariscos, frutas y hortalizas. Ahora vamos a hablar acerca de los agentes no bacterianos de enfermedades transmitidas por los alimentos. En este caso nos referimos más que todo a los parásitos y a ciertos virus. En el caso de los parásitos, estos se dividen en protozoos y helmintos. En el caso de los helmintos, estos se subdividen en nemátodos y platelmintos. Los protozoos. En el caso de los protozoos, uno de los más importantes es el Toxoplasma gondii. En este caso, cuando hablábamos de bacterias, levaduras o mohos, hablábamos de infección, de fuente de infección. Cuando hablamos de parásitos, nos referimos a infestación, no a infección. Hay que aclarar la diferencia, hay que aclarar el uso de esos dos términos. Siempre cuando hablamos de parásitos, hablamos de infestación. La fuente de infestación más frecuentes para los seres humanos es el suelo y consumo de carnes crudas o mal cocidas. En cerdos, la mayoría de las infestaciones por Toxoplasma gondii son asintomáticas, es decir, que no ocasionan síntomas o signo alguno, pero pueden producir enfermedades que se manifiestan por debilidad, tos, incoordinación, diarrea y mortalidad perinatal. La enfermedad ocasionada en este caso es
la toxoplasmosis. ¿Cuál es el ciclo? El ciclo de parásitos está muy relacionado con lo que son los felinos, los gatos. En este caso, los gatos entierran su materia fecal que luego se deshace en la tierra o en la arena. Si hay quistes de este parásito presente en dicha materia fecal, estos se mezclan con el suelo y pueden ser dispersados por el agua u otras formas mecánicas como pisadas o utensilios para cultivo. Los quistes pueden ser ingeridos accidentalmente por quienes tienen contacto con el suelo. Hay dos vías de contagio, la vía directa y la vía indirecta. La vía directa en este caso es cuando el gato deposita en la materia fecal, en este caso existen quistes dentro de ella y el humano consume por la vía fecal oral estos quistes. Esto ocasiona lo que es la toxoplasmosis. Por vía indirecta es a partir de un huésped intermediario, como puede ser el ganado porcino en este caso, o un ganado caprino, que consume la materia fecal del gato. Luego en la materia fecal existen quistes de este parásito, luego el humano consume la carne de dicho cerdo o de dicho caprino, y al consumir dicha carne se infesta de los quistes de este parásito y puede ocasionar también la toxoplasmosis. En el caso de los nemátodos, tenemos uno de los más importantes, es la Trichinella spiralis. La fuente de infestación puede encontrarse en la carne de animales como el cerdo, el oso, la morsa, el zorro, entre otros. Ocasiona la enfermedad conocida como triquinosis, que está causada por el consumo de carne mal cocida y que contiene quistes. En este caso los quistes son larvas o gusanos inmaduros de la Trichinella spiralis. Cuando hablamos de larva sería ya el adulto del parásito, la forma L2, L3 del parásito, la forma adulta. Cuando hablamos de quistes son larvas que están inmaduras, no son formas de gusanos, sino que son larvas inmaduras. Los quistes pueden permanecer vivos durante años. El ciclo de la Trichinella spiralis, en este caso, está muy asociado a lo que es el consumo del cerdo. Cuando una persona come carne de un animal infestado como el cerdo, los quistes de Trichinella incuban en los intestinos y crecen hasta convertirse en nemátodos adultos. Los nemátodos producen otros gusanos que migran a través de la pared intestinal hacia el torrente sanguíneo. Los gusanos invaden los tejidos musculares, que pueden incluir el corazón y el diafragma. También pueden afectar los pulmones y el cerebro del huésped. En este caso, el cerdo actúa como huésped intermediario del parásito y nosotros seríamos los huéspedes definitivos. En el caso de los plantelmintos se encuentra un sector muy importante que es la Taenia solium. La Taenia solium es un parásito cuya fuente de infestación más importante es la ingesta de carne cruda o mal cocida de animales infestados. También uno de los más comunes es el cerdo. El tipo de enfermedades causadas pueden ser dos tipos, teniasis o cisticercosis. En el caso de la teniasis es aquella enfermedad que es muy conocida, nosotros la conocemos como la solitaria. Es decir, es una infestación intestinal con el parásito Taenia que se encuentra en la carne de cerdo. Esta infestación no causa síntoma alguno, sin embargo, algunas personas pueden tener molestia abdominal. En este caso, la persona consume la larva en la carne infestada y que está mal cocinada. Esta larva va creciendo a medida que la persona le suministra nutrientes al organismo. La larva se va aprovechando de ello y se va consumiendo, y su longitud se va alargando, y esta persona cada vez digamos que tiene más ansiedad, más hambre, debido a que la larva está consumiendo los nutrientes. Y en este caso, las larvas de teniasis, de lo que conocemos nosotros como solitaria, pueden llegar incluso a 5, 10, 15 metros de longitud, dependiendo del tiempo en que se encuentre dentro del huésped definitivo. En el caso de la cisticercosis no se da por el consumo de larva de la taenia, sino por el consumo de los huevos o quiste de estas. En el caso de que esta enfermedad sea grave, puede llegar incluso al cerebro y ocasionar lo que se conoce como neurocisticercosis, que las personas comúnmente lo conocen como huevecillos o huevitos en el cerebro.
y también puede ser ocasionada por el consumo de carne de cerdo infectada y mal cocida. Aquí podemos ver el ciclo. En este ciclo el cerdo actúa como huésped intermediario. En este caso, una persona que contenga la teniasis, que esté enferma con la teniasis, mediante las heces expulsa las larvas de la taenia. El cerdo consume dicha materia fecal, las larvas pasan al huésped intermediario que es el cerdo, y nosotros cuando consumimos dicha carne de cerdos nos infectamos de dichas larvas y contraemos la teniasis. Esto es por la vía indirecta, mediante un intermediario como es el cerdo, por la citicercosis. En el caso de que nosotros consumamos, pero en los quistes o los huevecillos de la larva, los quistes o huevecillos de la taenia, no vamos a sufrir la teniasis, sino la citicercosis, que en este caso puede llegar hacia el cerebro y ocasionar la muerte. En el caso de los virus, lo más importante es el virus de la hepatitis A y hepatitis E. La hepatitis es una enfermedad viral generalizada que afecta principalmente lo que es el hígado. Los virus no pueden multiplicarse en los alimentos, ya que estos solo conservan su capacidad contagiante. Los alimentos solo actúan como vehículos, más no como medio de multiplicación de dichos virus, ya que estos se multiplican es en la persona. El alimento es un vehículo, es como un agente intermediario. Los virus son termoestables y la vía de contagio puede ser de forma directa o indirecta. Más que todo se dan alimentos que están mal preparados, más que todo aquellos que utilizan aguas cuyos pozos están contaminados, mariscos contaminados con aguas negras, y también se puede dar en el caso de drogadictos que compartan agujas que estén mal esterilizadas. La manifestación general, en este caso, la duración puede ser de 4 a 6 semanas. Hay dos fases, la preitérica. La preitérica comienza con una fiebre súbita, anorexia, malestar, náuseas, vómitos, y la fase de ictericia es aquella en la cual la persona ya manifiesta un color amarillo.